Group Media Pro actualmente es considerado un referente internacional en la prestación de servicios audiovisuales. Somos prácticamente 7.000 empleados que trabajamos en 28 países y de estos 28 países en 50 sedes. Operar en múltiples países, divisas. ¿Cómo hacen para gestionar todo eso? O sea, ¿cómo lo manejan? Al final lo que tenemos que conseguir es una gestión muy rigurosa del cash, muy ordenada, muy planificada, pero tenemos más de 150 sociedades, por lo cual es complejo. Y entonces, si cada una tiene que tirar de su propia financiación, sería una gestión absolutamente ineficaz, ineficiente. Es un grupo complejo, distinto, que muchas veces lo que decimos es que parece que la norma sea la excepción y muchas veces nos es difícil estandarizar cosas. ¿Cuáles serían las prioridades clave de un Head of Treasury? El reto mayor que tenemos ahora, todos los que lideramos las gestiones, las tesorerías de las grandes corporaciones. Bienvenidos a un nuevo podcast de Cashflow al micrófono con Kiriba, en donde conversamos con profesionales del sector sobre sus desafíos, soluciones y transformación digital. Mi nombre es Alejandro Valenzuela, soy Solution Engineer para Kiriba y hoy tenemos el placer de contar con Ana Magro. Ana es Head of Treasury de Group Media Pro, una de las empresas de la industria audiovisual más grandes de Europa. Ana, es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Es un placer también para mí poder compartir este espacio pues tan inspirador con vosotros y poder hablar un poquito pues tanto de Group Media Pro como de la gestión de la tesorería y también de Kiriba, cómo no. Bueno, Ana, ¿te parece si para comenzar nos cuentas un poco sobre tu trayectoria profesional, todo tu recorrido? Y para aquellos que no conozcan Media Pro, si nos puedes contar a qué se dedica la compañía y cuál es el negocio principal. Bueno, pues mi trayectoria empezó hace muchísimos años. Mi primer trabajo importante fue como consultora en un TMS bastante conocido por todos. Y desde ese momento, pues la verdad es que no concibo una gestión de tesorería sin estar apoyado en un TMS, ¿no? Entonces, después de esa etapa de consultora, estuve 24 años en lo que ahora es Cellnex, desde hace 10, 16 de los cuales en tesorería, los últimos 8 como Head of Treasury. Después de esa etapa pues muy larga y la verdad es que muy, muy enriquecedora en muchos aspectos, me cambié de lugar absolutamente y me fui a una startup que es Wallbox, fabricantes de cargadores de coches eléctricos, donde estuve 2 años prácticamente. Y después he vuelto al mundo corporate, que es donde yo me desarrollo mejor y creo que puedo aportar más valor, y estoy en Group Media Pro desde hace prácticamente un año. Group Media Pro es un grupo que se fundó en Barcelona en 1994 y actualmente es considerado un referente internacional en la prestación de servicios audiovisuales, en la creación de contenidos y en la gestión de derechos deportivos. Al final lo que hacemos es combinar creatividad, innovación y prestación de servicios audiovisuales. Entonces, nuestras áreas de negocio comprenden no solo la prestación de estos servicios audiovisuales, sino que también gestionamos todo tipo de derechos deportivos y creamos experiencias que sean únicas para el consumidor. ¿En cuántos países operan? Bueno, pues mira, somos prácticamente 7.000 empleados que trabajamos en 28 países y de estos 28 países en 50 sedes. Entonces, en la rama de Broadcast Media Services tenemos una de las flotas de unidades móviles más grandes del mundo, con la que realizamos unas 25.000 producciones al año en 16 centros de producción en los 4 continentes. Y te diría que pues las producciones que os sonarán más pues, son, por ejemplo, la Copa América de Vela del 2024, pues los Juegos del Mediterráneo, los Juegos Panamericanos y para Panamericanos también. Luego somos el proveedor oficial de la tecnología VAR y tenemos un montón de experiencias también de realidad aumentada y experiencias inmersivas. Después, otro de las ramas de negocio
pues que son súper conocidas, pues es la creación de contenido. Y a través de MediaPro Studio realizamos contenido tanto de ficción como de no ficción, con pues actores y actrices de reconocido prestigio y en cualquier lugar del mundo, ¿no? Por ejemplo, las series así más conocidas últimamente pues son Celeste, Yakarta, la producción, película El 47, que seguro que muchas de las personas que nos ven pues habrán ido a verla. Después, otra rama de negocio que es MediaPro Experience, lo que hacemos es gestionar, diseñar, crear y gestionar espacios experienciales donde podemos visualizar y experimentar pues, experiencias pues, como el Museo Olympiacos. Después también hemos producido pues, la final de la Copa de Europa. Y la retransmisión audiovisual, la producción audiovisual de los premios Grammy Latinos y muchas más. Y después también somos pioneros en la actividad de canales y plataformas OTT. Al final lo que hacemos es ser proveedores y parte implicada en canales propios y en plataformas como Movistar o ESPN, por ejemplo. Y para finalizar, pues somos la agencia oficial de la Liga en la comercialización internacional de los derechos audiovisuales. Ahora, Ana, operan en 28 países, tienen 50 sedes, creo que me nombraste como 6 unidades de negocio. ¿Qué complejidades tiene la gestión de una tesorería en el sector audiovisual? Y si quieres, si te animas, en comparación quizás con otras industrias en las que tú has trabajado previamente. Bueno, pues como bien dices, al ser tantos sectores tan diferentes, la complejidad existe. Pero te diría que quizá lo más importante y la complejidad más importante es que los flujos de cobro se dilatan mucho en el tiempo. Necesitamos grandes desembolsos al inicio de muchas de las actividades, por ejemplo, en un rodaje, en una película, en una serie o incluso pues, en la organización de una Eurocopa o del Mundial, pues los desembolsos son siempre al principio y a lo mejor hasta que no acabe la producción, que son 1 año y medio, 2 años, dependiendo de la actividad, pues no empezamos a recuperar esos fondos. Con lo cual, eso ya es una complejidad, que lo que tenemos que hacer pues, es gestionar muy bien y planificar muy bien nuestro flujo de liquidez. Entonces, en comparación con con otras industrias, pues quizá ese es el hándicap más importante. En otras industrias, pues prestación de servicios, muchas veces tú prestas el servicio y cobras pues en determinados al plazo que has convenido, ¿no? Y en cuestión de fabricación de un producto, pues lo mismo, tienes un ciclo de producción, pero luego sabes que a los 5 o 6 meses vas a recuperar esos fondos. En este sentido, no. En esta actividad, en esta rama de actividad, pues no es así, ¿no? Quizá ese es el punto más importante. También luego existen otros, pues las grandes inversiones de CAPEX que hacemos para tener los equipos pues, con la tecnología más avanzada. Luego también la concentración en grandes clientes de toda la actividad y por tanto pues un potencial riesgo de impago, que no siempre es así, pero que hay que tenerlo en cuenta. Y luego, pues, la multinacionalidad que nos hace pues tener que gestionar pues, muchas divisas, muchas geografías, y todo eso pues, añade una complejidad pues, que en otros sectores no existe. Sí, antes de por ahí de meternos en el funcionamiento del sector de tesorería y cómo está estructurado, la verdad es que lo que cuentas es sorprendente porque, como tú bien dices, lo que entiendo es que tienen ciclos de negocio que son largos, que pueden llegar a implicar algún tema de desfasaje financiero en algún momento por esto de tener que hacer inversiones iniciales muy grandes en tecnología, en CAPEX, y además tener cobros que por ahí son diferidos en el tiempo, bueno, todo lo que tú has comentado, el riesgo de concentración, operar en múltiples países, divisas. ¿Cómo hacen para gestionar todo eso? O sea, ¿cómo lo manejan? Bueno, pues te diré que al final lo que tenemos que conseguir es una gestión
muy rigurosa del cash. Rigurosa, quiero decir, muy ordenada, muy planificada, no inflexible y no sé si me explico bien, ¿no? Y lo que necesitamos es, sobre todo, una gran planificación y ir adecuando las necesidades de los flujos que vamos teniendo pues, al momento actual, ¿no? Entonces, tiramos de financiación puente muchas veces, pues para determinadas producciones tenemos una financiación dedicada, que lo que hacemos es pues poner al servicio de la empresa que realiza esas producciones una financiación que va a ser solo para ese proyecto. Pero sí que es cierto que a nivel de grupo tenemos una estructura financiera global, una financiación a nivel de holding y una estructura bastante compleja de intercompanies. Porque esto creo que no lo he nombrado previamente, pero tenemos más de 150 sociedades, Wow. con lo cual es complejo. Y entonces, si cada una tiene que tirar de su propia financiación, sería una gestión absolutamente ineficaz, ineficiente y muy poco flexible. Y entonces, lo que hemos hecho pues, ha sido una estructura de préstamos intercompany para que todo fluya de la mejor manera posible. Sí, sabes que te quería consultar, me inquieta mucho entender, tú provenías de la industria tecnológica, industrial tecnológica luego, y has hecho un cambio en la industria audiovisual. ¿Qué te ha motivado para hacer ese cambio? Y te quería preguntar si te sorprendió algo cuando llegaste a esta nueva industria. Bueno, a ver, ¿qué me ha motivado? A ver, me ha motivado, yo como te he explicado anteriormente, estuve 24 años en Cellnex y el mundo corporate pues lo he vivido muy intensamente. Luego cambié de registro, estuve 2 años en una startup y he vuelto al mundo corporate porque creo que es donde yo aporto más valor, donde yo tengo pues mayor experiencia y creo que, bueno, me siento más cómoda, la verdad. El mundo audiovisual, bueno, eso es como cerrar el círculo porque yo personalmente tengo pues mucho interés, bueno, me dedico a la interpretación de manera así como un hobby desde hace 20 años y entonces para mí pues era un sector que me atraía muchísimo. Pero como te digo, quizá mi mayor reto, mi mayor motivación fue volver al mundo corporate, que es donde pues yo me siento mejor. Entonces, las diferencias que me comentabas, ¿me habías dicho? No, si algo te había sorprendido de la industria. Bueno, me ha sorprendido la industria, sí, pero también te quiero decir que este grupo es un poco excepcional, porque son muchos negocios en uno. Con lo cual, al final, pues probablemente no puedes compararlo con otro grupo audiovisual, porque aquí pues, gestionamos derechos deportivos, gestionamos creación de contenido, hacemos producciones audiovisuales, plataformas, es decir, hacemos un poco de todo. Con lo cual, al final, es un grupo complejo, distinto, que muchas veces lo que decimos es que parece que la norma sea la excepción sea la norma. Correcto. Y muchas veces nos es difícil estandarizar cosas. Pero bueno, volviendo a lo que decías, lo que más me sorprendió quizá fue lo que te comentaba antes, cuando vi el organigrama societario, que vi como más de 150 sociedades en un dibujo así, que lo que hice pues fue imprimírmelo y dejármelo encima de la mesa y ahí lo tengo porque voy estudiando poco a poco y voy intentando asimilar pues cómo está organizando el grupo, ¿no? También me sorprendió, bueno, por cómo yo me esperaba ver la tesorería de evolucionada o no, pues que todavía había bastantes procesos manuales. Algunos estaban súper eficientados y son muy potentes y otros, en cambio, pues estaban muy poco automatizados. Eso me sorprendió. Y luego me sorprendió también un poco en relación a lo primero que he dicho, que es que cada vez que queremos estandarizar un proceso, salen todas las excepciones del mundo y no hay manera. O sea, tardas muchísimo más que en cualquier otra sociedad, otra empresa, otro grupo, en poder adecuar todo pues, por la complejidad de los negocios. Bueno, sabes que justamente quería preguntarte eso y hacer doble clic porque tú anteriormente mencionaste que, si mal no recuerdo, manejan 150 sociedades. Y lo que te quería preguntar es cómo está estructurada la tesorería o el equipo de tesorería. Si tienen
una tesorería corporativa, si tienen tesorerías en cada uno de los países en los que operan, y cómo hacen para gestionar las operaciones en tantas geografías diferentes. Bueno, pues a ver, te diré que la gestión de tesorería, hay una tesorería corporativa que actualmente la estoy liderando yo, entonces tengo un equipo de 8 personas. Entonces, 7 personas realizan o gestionan la tesorería de España, que es la más compleja porque es la tesorería corporativa. Hay más de 60 sociedades en España. En España los procesos están muy avanzados. Obviamente tenemos estructuras de cash pooling, trabajamos con entidades financieras, pero no muchísimas, sino que hemos conseguido concentrar bastante la actividad financiera en pocas entidades y los procesos están muy avanzados. ¿Qué pasa? Que en el resto de geografías hay equipos, pero hay equipos, como pasa en todos los grupos que todavía no han centralizado pues que cada equipo pues es autónomo, es independiente de otros, no todos hacen las mismas funciones, no todos dependen del mismo departamento, ni tienen la misma organización, ni tienen los mismos sistemas. Entonces, al final, lo que hacemos desde la tesorería corporativa es que hay una persona que lo que hace es supervisar y coordinar esa actividad que hacen los países. Pero bueno, ellos tienen autonomía pues para realizar los pagos, obviamente para todos los localismos que pueden aparecer, pues obviamente la gestión de impuestos, toda la actividad que conlleve una regulación, porque no en todos los países pues tienen las mismas regulaciones en cuanto a pagos, en cuanto a cobros, en cuanto a otorgar préstamos o no. Entonces, bueno, todo eso hay que coordinarlo y no es fácil, es un reto, no es fácil, pero sí que intentamos pues que dar instrucciones, dar directrices y que todos reporten pues más o menos de la misma forma, ¿no? Entiendo. Ana, antes de quizá de meternos un poco en lo que es el cash flow, el flujo de fondos de la industria, hace un rato comentaste sobre procesos manuales, automatizaciones, y lo que te quería preguntar es, ¿cuáles serían las prioridades clave de un Head of Treasury, por ejemplo, cuando llega a una industria como en la que estás trabajando? Mira, yo creo que el reto mayor que tenemos ahora, todos los que lideramos las gestiones, las tesorerías de las grandes corporaciones, es la transformación, es la automatización. Al final, lo que necesitamos es aportar valor a las empresas. El hacer. Antes se hablaba mucho de hacer, es que yo hago. No hay que hacer, hay que conseguir el resultado. La manera de hacerlo, tenemos que intentar optimizarlo de la mejor manera posible. Antes teníamos a 50 personas metiendo asientos. Ahora hay un robot que te lo hace o hay un job en un ERP que te lo hace. Entonces, eso, el rol del tesorero ha cambiado absolutamente desde cuando yo empecé ahora. Entonces, ahora lo que tenemos que es abogar por la transformación, por la automatización. Primero, porque podemos hacer otras cosas de más valor, de más interés, de menos automáticas, menos rutinarias. Después, porque eliminamos todo riesgo de error humano. Todo lo que puede hacer una máquina y que sean tareas rutinarias, obviamente van a estar muchísimo mejor, más rápido y el proceso mucho más eficiente que si lo hace una persona. Y luego, pues porque creo que el reto es ir a mejor. Muchas veces pensamos que todo lo que hacemos es lo mejor, que no hay manera de mejorar, que ya hemos... Pero eso a medida que la industria y que evoluciona y que hay más procesos automáticos, pues vemos que la capacidad de mejora es enorme. Entonces yo creo que ahora el tesorero lo que se tiene que dedicar es a transformar, a hacer una gestión eficiente, a concentrar saldos, a intentar conseguir las mejores condiciones económicas para preservar la liquidez y para, al final, dar valor a la empresa, que al final la inmediatez de la tesorería y la gestión inmediata es lo que da ese clic y esa flexibilidad que necesitan el resto de departamentos. Sobre todo una información súper fiable, que en todo momento tengas controlado
todo el saldo en forma, en tiempo y que puedas pues reportarlo a otros departamentos de la casa. Sí, recuerdo las particularidades y las complejidades que comentabas hace un rato, y para meternos un poco en cómo funciona el flujo de fondos. Imagino que al tener tantas sociedades, tantos proyectos, deben tener que salir a hacer pagos o hacer contrataciones muy rápido sobre el día a día. Entiendo que tienen una financiación global. Ahora, mi pregunta es, a nivel subsidiarias o compañías, ¿manejan líneas de working capital? ¿Cómo manejan eso? ¿O Bueno, es puramente intercompañía? bueno, a ver, tenemos una financiación global a nivel Ujú, de holding. Entonces, otorgamos préstamos ujú, a las filiales, pero sí que es cierto que tenemos implementado el cash pooling en España, en todas las sociedades, y también hemos implementado cash pooling en las sociedades de USA y de Portugal. Y ahora estamos intentando pues optimizar otros países, de momento en fase de análisis. Pero sí que es cierto que al tener cash pooling, eso nos permite gestionar muchísimo mejor la tesorería a nivel de filiales, sobre ujú. todo de las de España. También es cierto que hay una cierta particularidad en la producción, en la gestión de contenidos, que es que muchas producciones tenemos unas cuentas dedicadas y esas cuentas no pueden barrer a un cash pooling porque Ujú. no son solo nuestras, sino que a lo mejor hay un Entiendo. socio y esas cuentas pues, son las que llamamos como cuentas restringidas que no podemos disponer del dinero, ¿no? Pero sí que en general, la financiación está arriba, otorgamos líneas de cash pooling, otorgamos líneas de Intercompañía. préstamos, intercompañía, y gestionamos todo ese in-house banking, pues sobre todo en Kiriba, porque es inviable hacerlo de otra manera, y tenemos todo pues absolutamente bien parametrizado para poder conseguir eso. Ya que tocas el tema de Kiriba, antes de meternos en ese tema, te quería preguntar, porque pienso en voz alta y digo, 28 países, no sé si has comentado con cuántos bancos operan, pero Así, me imagino que 32 bancos. 32 bancos deben operar con muchísimas divisas. ¿Cómo gestionan el tema de divisas, Muy digamos, buena y el riesgo pregunta. de exposición cambiaria? Bueno, pues sí, gestionamos 15 divisas, muchas de ellas en LATAM. Ujú. Entonces, a ver, no es fácil, porque además pues, algunas divisas pues, tienen muchísima volatilidad y entonces pues, bueno, tenemos que afinar muy bien cómo lo hacemos. Pero sí que es cierto que hay varias divisas importantes, pues son el euro y el dólar, Ujú. y luego las demás pues intentamos hacer una gestión lo más eficiente posible. Ahora estamos implementando FX para que nos ayude Ujú. al tema este. Pero sí que es cierto pues, que desde aquí, desde corporación, hacemos mucha gestión de divisa, pues intentamos hacer pues, compraventas. En algunos proyectos pues, es necesaria una cobertura especial, pues porque hay muchos proyectos que son en varias divisas. O sea, por ejemplo, una producción en México, pues a lo mejor tienes costes en euros, facturas en dólares, pero también tienes otros costes en Moneda pesos local. Mm. mexicanos. Entonces, pues al final, dependiendo de la duración de ese proyecto, pues tienes que ver qué hitos, qué plazos tienes que pagar, qué plazos tienes que cobrar, y al final todo eso hay que adecuarlo al tiempo y las previsiones que tienes de fluctuación de moneda. Entonces, en eso las entidades bancarias nos ayudan, y luego también, pues a veces la Sí, intuición sí. y el intentar, pues El, eso, adecuar un poco el view el... macroeconómico, digamos. Exacto. Mencionaste antes Kiriba. Te quería preguntar cuál fue tu reacción al llegar a MediaPro y encontrarte que ya tenían implementado el módulo, siendo que tú ya lo utilizabas en tu Sí. anterior rol. Bueno, ya me lo dijeron. La verdad es que cuando me Ah, ok. incorporé ya me lo Sí. dijeron. Yo creo que también otra de las, bueno, pues quizá también me seleccionaron porque conocía Ok. muy bien Kiriba, ¿no? Pero bueno, a ver, para mí fue una ilusión tener Kiriba porque en mi anterior empresa pues pude desarrollarlo pues mucho y la verdad es que tengo bastante conocimiento y entonces hemos podido pues
implementar nuevas funcionalidades. Sí que es cierto que cuando yo llegué llevaba más o menos un año implementado Kriva y se había decidido cambiar a Kriva básicamente por dos razones. Una, que era porque necesitaban ir a una solución cloud, y la segunda era para aumentar el alcance de las funcionalidades, ¿vale? Sobre todo por el Payment Factory, el módulo de pagos. Porque antes, pues como en muchísimas tesorerías, pues se ejecutaban los ficheros de SAP, se descargaban, se subían a las webs de los bancos y todo esto, pues con tantísimas sociedades en España, por ejemplo, pues imagínate cada día, y además se pagaba cada día. Pues cada día, pues 60 por X ficheros a las webs de los bancos, inviable. Es una gestión inviable que además no aporta nada y eso había que cambiarlo. Entonces, pues se decidió, después de una selección, pues escoger Kriva. Y en este sentido, pues yo la verdad es que me sentí súper a gusto y súper contenta cuando llegué. Sí que es cierto que desde que yo he llegado, pues yo creo que hemos ampliado, no las funcionalidades, porque, bueno, luego te contaré. Sí que algunas funcionalidades sí, pero sobre todo la gestión diaria. Pues había una serie de financiaciones que no estaban introducidas y no podíamos controlar los intereses cuando llegaban y tal, que son las financiaciones de la parte de creación de contenidos. Después había pues algunas funcionalidades que se hacían muy manuales todavía, pues como la carga de previsiones. Entonces todo esto sí que lo hemos pintado un poco. Qué bueno que lo comentas, porque te quería preguntar, bueno, primero, ¿qué módulos tienen implementados? ¿Y cuál ha sido el impacto, ¿no? Sobre todo esto que decías tú de cómo manejan el cash, cómo manejan las previsiones a corto, mediano y largo plazo. Bien, has comentado todo el tema de Payment Factory. Y bueno, y también la expectativa de implementar me imagino, el módulo de gestión de riesgos para manejar el FX desde Kyriba. Bueno, pues a ver, los módulos que tenemos implementados pues son obviamente toda la plataforma de cash, deuda e inversiones, el Payment Factory, ahora estamos empezando el FX y también hemos activado las APIs, que luego te contaré. Pero sí que nuestra mayor, o la más necesaria, obviamente, es la gestión de tesorería. También el cash accounting con todos los ficheros de barridos, de cash pooling. Y luego la gestión de deuda, que para mí está siendo pues muy, muy rica ahora que podemos tener toda la financiación introducida y que podemos gestionar perfectamente pues todos los intereses, las comisiones, poder llevar como un seguimiento de cada una de las financiaciones, aparte del préstamo sindicado, que también obviamente lo tenemos, e incluso las financiaciones working capital, que tampoco se estaban gestionando, pero que ahora ya pues las introducimos, pues todos los factorings que vamos tirando a finales de trimestre y otras funcionalidades. Y ahora, coméntame, en términos de ventajas, ¿qué ventajas notas que les ha dado la herramienta, la plataforma? Y cuéntame un poco también sobre el tema de las APIs. ¿Eso los ayuda a tener visibilidad del cash real time o diaria? Bueno, a ver, la plataforma para mí es... Bueno, yo soy súper fan de Kyriba. Es que no puedo contar así pues nada que no me guste. Es una plataforma robusta, es una plataforma que nos permite, que permite toda la flexibilidad del mundo, permite adecuar, pues, por ejemplo, en términos de financiación, pues distintos productos a unos determinados códigos y con eso pues poder hacer un seguimiento de la financiación. Permite todo tipo de pagos. Tenemos un montón de ficheros habilitados pues para distintas sociedades, distintos tipologías de pagos, pues obviamente pues los ficheros SEPA, los no SEPA, todos los internacionales. Ahora vamos a activar todos los de LATAM, que creo que nos va a dar también pues una ventaja súper competitiva respecto a otros módulos. Entonces, todo esto lo que nos permite es tener al final un sistema plenamente confiable en la que toda la información la tenemos
puntualmente por las mañanas, totalmente actualizada, que podemos interfazar pues desde los RPs, pues todas las carteras, tanto de proveedores como de clientes. Podemos tener la posición a 3 meses, bueno, depende de las previsiones que tengas, ¿no? Pero al final podemos tener una previsión súper larga, podemos actualizar todo lo que necesitemos, de la manera que lo necesitemos, extraer pues todas las liquidaciones intercompany, que como te he comentado antes, pues tenemos una complejidad increíble. Y luego, ya lo fundamental para mí es tener visibilidad de todos los países del mundo. Yo creo que es el único sistema en Group Media Pro que tenemos visibilidad total del mundo entero. O sea, porque tenemos el RP SAP, pues SAP, no todas las sociedades tienen SAP. Algunas, pues que son pequeñas, pues se gestionan externamente, otras tienen otro sistema. Pero Kyriba, todas las sociedades tienen Kyriba. O nosotros recibimos los extractos, vamos, de todas las sociedades en Kyriba, para tener la posición consolidada en todo momento. Les asegura el tema de conectividad con los bancos de todas las sociedades. Claro, sí, sí. Bueno, y luego, pues mira, fíjate, había algunos bancos en LATAM que no tenían capacidades de enviarnos el MT940. Pues entonces, al final lo que hemos hecho es, con un partner, hemos habilitado un robot que lo que hace es entrar en esa web del banco, leer todo el extracto y transformarlo, integrarlo en Kyriba y tratarlo como un fichero más. Con lo cual, aunque haya bancos que no tengan esas capacidades para enviarnos el extracto, pues aún así podemos recibirlo. Entonces, es la única plataforma, como te decía, donde tenemos visibilidad total del grupo entero. Es muy interesante porque hablas de robots, de automatización, y parece un poco el futuro, ¿no? Pero para pensar en ese futuro, te quería preguntar, ¿cuál crees que es el rol de la automatización y hoy en día que se está hablando mucho de la inteligencia artificial, sobre todo en la gestión de tesorería? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te entusiasma sobre eso? A ver, me preocupan y me entusiasman a partes iguales. Me entusiasma que podamos automatizar, predecir, pues con comportamientos pasados, que podamos hacer forecast, que podamos, pues oye, al final aplicar pues todo lo que la inteligencia artificial nos da, que es pues eso, ese machine learning, esas funcionalidades que antes no teníamos, pues para nosotros poder dedicarnos a otras cosas más interesantes. ¿Qué me preocupa? La verdad es que no es que me preocupe, porque el rol del tesorero siempre va a ser necesario, porque tampoco me voy a fiar de la inteligencia artificial que me diga, oye, pues mira, te voy a predecir que dentro de 2 meses vas a tener este caso. Hombre, pues a lo mejor no. Pues vamos a mirarlo. O sea, ahí están pues nosotros que tenemos una mente pensante para poder pues decidir si me creo o no me creo eso. Pero sí que es cierto que la inteligencia artificial lo que nos va a permitir es transformar, optimizar, automatizar. Y eso creo que los equipos ya están súper metidos en que la inteligencia artificial pues nos va a ayudar. Va a ayudar más que a quitar trabajo, porque otras cosas, me va a quitar el trabajo. No, nos va a ayudar a hacer el trabajo mejor. Qué interesante que hablas de los equipos. ¿Qué habilidades crees que tendría que desarrollar el tesorero del futuro en función a este contexto que nos comentas? Bueno, pues mira, yo te quiero decir que hace 10 años el rol del tesorero, o hace 15, pues era muy diferente, ¿no? O pues estaba más preocupado por la caja, el hacer, el tal. Ahora el rol del tesorero es, aparte de tener conocimientos financieros, tiene que tener conocimientos de sistemas. O sea, yo creo que el rol del tesorero ha cambiado. Antes, pues ya te digo, era pues más financiero que otra cosa, y ahora no. Ahora tienes que estar al día de todos los sistemas, de qué puede hacer un sistema, de cómo vamos a hacer más eficiente este proceso, cómo ir, a ver si puedo ir por aquí en vez de por allá y voy a obtener la misma información, a no duplicar trabajo, a no triplicar, a que cada departamento tenga muy delimitadas sus funciones. Y entonces sí que en eso el tesorero, yo creo que lo que hacemos ahora es adelantarnos, anticiparnos a lo que va a venir, que eso es muy importante. Entonces, ya ves, bueno, o al menos a mí me ha pasado alguna vez, que ya veo por dónde van los tiros y dónde tengo que poner el foco para no darme contra la pared, ¿no? Entonces,
Si vemos que hay algo que dentro de un año me va a doler la cabeza, pues me voy a anticipar, voy a intentar trabajar ahora para que cuando pasen esos 12 meses, yo el proceso ya lo tenga más o menos, al menos analizado, a lo mejor no implementado, pero analizado. Y en eso los sistemas nos están ayudando muchísimo. Pero tienes que meterte, tienes que investigar, tienes que ayudarte, tienes que conocer, o sea, porque quedándote donde estás y sin ver nada más, al final no avanzas. Entonces hay que estar abierto a nuevas propuestas, a nuevas funcionalidades. Cada día encontramos pues nuevas ofertas de cómo optimizar la gestión. Y, por ejemplo, lo que hablábamos antes de las APIs. El módulo de APIs. Pues yo el módulo de APIs no lo conocía. Yo cuando estuve en mi anterior empresa no lo utilizábamos. Y de repente, llegamos aquí, había un proyecto. Cuando yo entré ya estaba más o menos el proyecto diseñado. No estaba implementado, estaba diseñado, que es un dashboard de tesorería con 10 KPIs que nos miden, pues, bueno, ciertos indicadores que miden pues, saldo de posición de caja, generación de caja, compromisos a corto, a largo, financiación, bueno, unas ciertas cosas. Pues toda la información se extrae de Criba. O sea, no hay nada más. Todos los inputs son de Criba. Yo pensé, las APIs, ¿para qué son las APIs? Bueno, pues como me dicen, ¿te has montado un juguetito? Pues sí, me he montado un juguetito que es impresionante, es un dashboard espectacular, que lo que hace es, pues lo que hemos definido es en cada KPI qué flujos y qué códigos presupuestarios cogemos, cómo los tratamos, qué gráficos hacemos. Y entonces la información se actualiza 2 veces al día. Uh-huh. Entonces nos permite tener de forma absolutamente actualizada todo, como si dijéramos, todo Criba, toda la posición, generación de caja, todo en un dashboard que sobre todo, lo utiliza la dirección. Al final ellos no se van a meter en Criba a rascar, ¿no? Pero tenemos un dashboard, pues eso, que nos permite ver de un pantallazo, pues toda la información. Entonces, lo que hemos hecho es introducir varias APIs, que son pues todos los datos maestros, pues de empresas, países, regiones, que es agrupación de países, sociedades, cuentas bancarias, los códigos de transacción, todo datos maestros, y luego 2 APIs de saldos financieros, saldos de cash y flujos financieros. Con lo cual, con todas esas combinaciones, pues conseguimos, pues en SAP Analytics Cloud, pues tener un tablero de comando impresionantes, un cuadro de mando maravilloso. Es muy interesante porque, bueno, te ahorra tiempo de tener que estar armando y actualizando información y te pone el foco directamente en tomar decisiones financieras, uh-huh, en el análisis. Para ir cerrando, te quiero hacer un pedido. Te quiero preguntar si tuvieras que darle consejo a alguien que está liderando una tesorería tan compleja como la que te toca liderar hoy, o a alguien que está liderando algún proceso de transformación digital, ¿qué consejo le darías? Mira, el consejo que le daría por mi experiencia es primero analizar dónde estamos, analizar cuál es mi foco, qué es lo que hacemos, qué hacemos en cada país, cómo lo hacemos, desde 3 vertientes, una del proceso, uh-huh, otra del sistema y otra de la organización, de qué personas. Entonces, porque muchas veces las personas se pueden ubicar en distintos departamentos y hacen las mismas funciones. Es decir, al final hay que analizar país por país quién hace qué y sobre qué sistema. Con todo esto al final tienes una matriz que será absolutamente a lo mejor no, a lo mejor está bien ordenada, pero distinta. Entonces, sobre todo, cuando tengas todo eso, analizar qué proceso es el más eficiente y dónde. Uh-huh. Y cuando tengas las best practices de cada geografía, entonces intentar organizar o armar un modelo escalable, porque todas esas tesorerías que buscan una transformación al final es porque están creciendo, uh-huh, y porque quieren ordenar. Entonces lo que necesitamos es tener un modelo escalable y que cuando se haga una adquisición
pues se pueda implantar ese modelo. Entonces, al final, tenemos que elegir el sistema, tenemos que elegir qué procesos se hacen, cuáles no, porque a lo mejor vale la pena eliminar o centralizar algunos procesos, y quién lo hace. Muchas veces, o te diría yo que la mayoría de las veces, si no hay algún requerimiento específico de algún país, lo más eficiente es centralizado. Lo más eficiente, pero porque cuando tú haces una ejecución de pagos, da igual que la hagas en España, que la hagas en la India o que la hagas en China. ¿Vale? Una F110 del ERP es lo mismo en todas partes, entonces da lo mismo. Entonces, cuando tú tienes el origen bien armado, que es el origen, pues las facturas, los pedidos y tal, y entonces al final los procesos siempre son los mismos. Pero sí que necesitas el análisis. El análisis es fundamental. Y saber dónde estamos, porque muchas veces parece que no, todo se hace bien, pero no. Hasta que no tienes un análisis bien fundamentado y sabes qué se hace bien en cada sitio, no puedes ir al modelo to be, que es el deseable y el escalable para implementar. Y luego, lo que es súper importante es la comunicación, porque luego tú puedes tener el modelo to be, pero luego hay que comunicarlo bien, una supervisión, una coordinación, y eso es lo fundamental. Hablarlo, comunicarlo y la gestión del cambio. Bueno. La gestión del cambio, que te diré que es lo más difícil también. Bueno, Ana, la verdad es que ha sido un placer enorme tenerte aquí con nosotros en este podcast. Personalmente me llevo un montón de insights muy valiosos. Estoy seguro que nuestra audiencia también le has agregado mucho valor. Así que, bueno, te quiero agradecer personalmente por estar hoy con nosotros en este podcast de Kiriba, de transformación de tesorería, de Cashflow al micrófono. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación, y también quiero agradecer a Kiriba también que me hayan invitado a hablar esto, y sobre todo a nuestro partner Kiva, que es quien nos está acompañando en todo este proceso de implementación y de desarrollo de nuestra gestión de tesorería en Kiva. Muchas gracias a todos. Gracias a ti.